Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nosotros Decimos. Con el gusto de cada inicio de semana, esta noche de lunes, les digo gracias por sintonizar Canal 10 Quiero TV. Soy su servidor Jonás, con muchos temas interesantes que plantear esta noche en el programa, con invitados que se lucen porque lo saben al revés y al derecho. Voy a presentarle a quienes me acompañan esta noche rápidamente, no quiero que el tiempo se me agote. Está conmigo, empiezo de izquierda a derecha, el doctor Anwar García, ustedes lo conocen, especialista en Derecho Penal. Doctor, bienvenido. Es un gusto estar aquí, gracias. Está también con nosotros el doctor Roberto Carlos Rivera. Usted es el encargado de epidemiología en la Secretaría de Salud Jalisco, o si quiere agregar más del título. Está bien. Gracias, doctor. Vamos a hablar con usted, evidentemente, sobre la tercera ola. Y también nos acompaña el buen maestro Vicente Viveros, invitado cotidiano. Gracias, maestro, por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar, si ustedes me permiten, y aprovechando la presencia, porque la gente en la Secretaría de Salud pues tienen un montón de trabajo que hacer. Doctor Roberto Carlos Rivera, yo les decía en broma un poco antes de iniciar el programa que agradecía su presencia para que nos hable de cómo va la pandemia, qué tan grave o no es la tercera ola, cómo vamos en vacunación en Jalisco. Leía una crítica el fin de semana. En la Ciudad de México hay muchas vacunas y aquí como que no hay tantas, y sobre todo, ¿nos asustamos o no nos asustamos? Díganos usted, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio. La verdad es que es un espacio muy bueno para estar en contacto con la población y fomentar sobre todo la prevención. ¿Cómo vamos en la pandemia? Bueno, recordar lo primero es que no se ha acabado la pandemia sigue activa y bueno, muy activa, ¿no? Lo vemos en estos últimos días donde en el estado hemos tenido repunte en el número de contagios, de venir hace escaso mes, de estar reportando por ahí de 100 casos al día nuevos, a el día de ayer que por ahí alrededor de los 1000 casos nuevos el día de ayer. 1000 casos el domingo 18 de julio. Sí, un poquito, alrededor de los 1000 casos, ¿no? El dato exacto para no... Pero creo que se nota claramente la diferencia, claro, de 100 a 1000, ¿verdad? Exactamente, entonces es más que evidente que está vigente, que sigue siendo un riesgo para la población y que debemos de seguir las acciones preventivas, ¿no? Independientemente de estar vacunados o no. Eso es una situación de protección, me va a ayudar a que si me llegase a enfermar, porque me puedo enfermar estando vacunado, no pasar yo una enfermedad grave y posiblemente ni siquiera requerir una hospitalización, una terapia intensiva, ¿sí? Entonces, bueno, fortalecer mucho las medidas preventivas, ¿no? El uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el ventilar los espacios y sobre todo, si una persona tiene síntomas, por leves que esto sea, de una infección respiratoria viral, bueno, no viral, pero una infección respiratoria, llámese un poquito de fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, un poco de tos, dolor de garganta, ardor y sobre todo ahorita un poquito se está presentando también diarrea o cambios en la consistencia de las heces, ¿sí? Diarrea comúnmente, es un poquito más aflojo. Si se tienen estas sintomatologías, hay que acudir al médico, ¿no? No hay que minimizar estos síntomas y pensar que no tengo nada. Doctor, déjeme interrumpirlo aquí en este punto. Por favor, adelante. ¿No ha bajado mucho la aplicación de pruebas? Porque yo recuerdo, evidentemente eran etapas distintas, enero, febrero, que estábamos en alarma, que teníamos carencia de oxígeno, los hospitales a tope, pues había un llamamiento permanente a aplicar pruebas. Yo ahora siento como que andamos muy descuidados. ¿O nada más es mi percepción? Pareciera que ha disminuido. La cuestión es que vivimos casi 2 meses de tener una transmisión muy baja de la enfermedad. Entonces, bueno, a menos enfermos, menos pruebas se solicitaban. Ahorita va creciendo, tenemos alrededor de las 3, 4,000, ha llegado hasta las 5,000 pruebas al día que se notifican. Entonces, en realidad, es un poco variante por día, pero pues bueno, la oferta ahí está. Seguimos teniendo las unidades de salud listas para atenderles. El call center, si alguien tiene alguna sintomatología, puede recibir ahí asesoría y si lo requieren, pues se programa una toma de muestra. Bueno, don Vicente, doctor, yo soy muy gandalla y tengo muchas preguntas que hacerle al doctor, pero por favor, intervengan cuando gusten. Muchas gracias. Nada más preguntarle, doctor Rivera, pareciera que ahora esta tercera ola, que así bautizamos en México, dicen que en España ya van en la quinta, nos llevan ventaja, es culpa de los jóvenes. ¿Es cierto o es relativo eso? Yo quisiera decir que no es tanto como tal culpa de los jóvenes, sino es culpa de aquellas personas que se han descuidado, ¿sí? Notamos que, bueno, el grupo etario de los más jóvenes, entre los 20 hasta los 39 años,
empezó a elevarse, cuando nunca habían sido el grupo predominante, siempre había sido mayores de 60 al principio de la pandemia, después posteriormente los de 45-49 eran los que más estaban afectados, y ahorita tenemos ya un mes donde el grupo más afectado es el adulto joven en etapa productiva, digamos entre los 20 y los 35-39 años. Esto es a raíz de que, pues bueno, notamos que hubo relajación de medidas, vimos muchas fiestas, graduaciones, salidas a lugares. En sí el lugar no es el riesgo, o sea, no podemos satanizar un sitio por decir no vayas aquí porque te vas a contagiar, sino el chiste es las personas y las actividades que haces. ¿Sí? Si yo voy a un lugar donde hay un enfermo, pero utilizo el cubrebocas, donde me lavo las manos o me las sanitizo, dependiendo de la situación, y no estoy en un contexto de riesgo sin utilizar mis medidas preventivas, el riesgo se minimiza al grado de su mínima expresión, ¿no? No existe el riesgo cero, pero evidentemente baja muchísimo. Entonces, este grupo en especial creemos que se descuidó en estas medidas, se relajó muchísimo y es el que ahorita pues está más afectado. ¿Nos salva la vacuna? Yo ya me puse la primera dosis. ¿Nos salva o no nos salva? Claro que sí. La idea de la vacunación, podemos adquirir la enfermedad. Sí, sabemos que no es un 100% la protección de la vacuna. Es una protección de la cepa original, tenemos hasta el 95-98% de protección y un poquito más bajo de no llegar a tener consecuencias severas o incluso la muerte. Claro que sí es abismal la diferencia de una persona que está vacunada a una persona que no está vacunada en la sintomatología que tiene y sobre todo también las comorbilidades. Es por eso que aquellas personas que vivan con una comorbilidad, incluido por ejemplo la obesidad, diabetes, hipertensión, con mucho ojo los hipertensos, tienen que cuidarse muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor COVID no les ocasiona el daño pulmonar muy severo, pero sí una descompensación sistémica que esas consecuencias lo puedan llevar a la muerte. Y también quisiera hacer un énfasis especial con las mujeres embarazadas. La mujer embarazada como tal no es una persona enferma, a excepción de que tenga una patología. Pero el embarazo es un estado clínico de la mujer en la cual está pues, generando el cuerpo de una nueva persona, ¿no? Entonces, tiene cambios fisiológicos, anatómicos, que las hacen vulnerables a este tipo de situaciones de enfermedad. Doctor, también quiero preguntarle, y para conocimiento de todos nuestros televidentes, en Jalisco, ¿cómo vamos con la vacunación? ¿De qué tamaño es el porcentaje que hemos vacunado? ¿Y vamos mal, vamos lentos o vamos en la ruta que ustedes vamos bien, proyectado? no vamos en la ruta que nosotros quisiéramos y que se ha planteado por el gobierno del Estado a la presidencia de la República. No hemos sido escuchados, o al menos sigue todavía en esas negociaciones recientemente como se anunció por parte del gobernador, pero bueno, se empezó con el Plan Nacional de Vacunación por adultos mayores, personal de salud de inicio, hubo un corte ahí, no se vacunó al 100%, se siguió con los adultos mayores y posteriormente se ha ido abierto 50-59, 40-49 y lo que tenemos por el momento, por ejemplo, hace unos minutos se liberaron las sedes donde se van a aplicar la de 30-39 a las personas en municipios del norte, en municipios que están alrededor de la zona metropolitana y pues bueno, vamos en eso. Estamos aplicando las vacunas que nos son administradas por el nivel federal. Eso es importante decirlo, doctor Roberto Carlos Rivera. No estamos consiguiendo vacunas de ningún otro lado, las que nos manda el gobierno federal y solamente eso. Es correcto. Yo quisiera agregar, porque tuve ahí un intercambio de opiniones con el doctor Víctor Manuel González Romero hace algunos días en Twitter y teníamos ahí una discrepancia amable, él asumiendo que tal vez tuviéramos un stock de vacunas en el estado que no se ha aplicado, versus mi opinión era que se aplican las que tienen y que más bien la repartición en todos los estados de la República, las entidades federales y entidades federativas es inequitativa. Como lo decías tú al inicio del programa, la Ciudad de México frente al área metropolitana de Guadalajara, por decir un dato. Es totalmente correcto. No guardamos nada, ¿verdad? Para nada. La vacuna que llega obviamente se almacena en los refrigeradores y ya se tiene programada. Entonces, cuando se avisa, por ejemplo, las personas que ya están avisadas que mañana empieza esa vacunación, mañana mismo ya empieza la distribución e incluso desde hoy por la tarde-noche se va a algunas regiones lejanas. Entonces, stock que llega, stock que se está
asignado a una persona. Por eso es importantísimo que las personas se registren tanto a nivel federal para que nos manden la vacuna necesaria y al menos en la zona metropolitana, en la plataforma estatal para las citas, en el macromódulo. Pero las personas que son de los municipios del interior del estado o resto de municipios fuera de zona metropolitana, se avisan dónde va a ser y ellos podrán llegar y pues bueno, a hacer su fila y esperar su vacuna. ¿En qué porcentaje vamos, doctor, de vacunación de la población jalisciense? Por ejemplo, ya terminamos con la vacuna asignada al 100% para 60 y más. Sí, ya se pusieron sus 2 dosis listos de las vacunas que nos dieron. Todavía quedan adultos mayores pendientes. Hubo gente que por decisión propia no se quiso vacunar. Llegaron un número de dosis, pues queríamos pensar, llegaron un número de dosis que no abarcaba el 100% de la población. Pero bueno, lo que nos dieron para cubrir a más del 60% del grupo etario se aplicó al 100%. También ya terminamos, creo que en todos los municipios, las de 50-59, y en algunos municipios está pendiente continuar o concluir las segundas dosis, que así lo ameritan, dependiendo de la marca, en 40-49, y ya inició la de 30-39 en algunos municipios y se está continuando. Doctor, el tiempo se nos está terminando, pero le quiero preguntar algo que seguramente está en la mente de muchos televidentes. ¿Cuál es la vacuna que más nos conviene? ¿La CanSino, la Pfizer, la AstraZeneca? ¿Se nos pega la cuchara y además nos están poniendo chips para controlarnos en el futuro? Díganos usted, que es autoridad médica. No caer en esa infodemia, ¿no? No hay ningún chip, no hay una cuestión ahí de ese tipo pues de ideas maquiavélicas. No, eso no existe. Es una vacuna, es un biológico seguro. ¿Cuál es la mejor? La que nos van a aplicar. Sí, de momento tenemos vacunas que están siendo autorizadas para su uso, es una autorización de uso de emergencia, pero la mejor es la que nos van a aplicar a nosotros. No importa si es china, alemana, británica, estadounidense, no importa. No importa. Vale la pena. El doctor tiene razón y nos causa hasta risa, pero ayer en una encuesta publicada en Estados Unidos, 1 de cada 5 personas en Estados Unidos de Norteamérica cree que las vacunas sirven para que el gobierno implante un microchip. Entonces, aunque nos parezca de broma, si hay quien lo cree, yo por eso se lo pregunto. Hay quien lo piensa, entonces no está de más que lo repitamos hasta el cansancio. Totalmente, ¿no? Y estos vienen en boga cada que nace o sale una nueva vacuna en uso, siempre salen todas estas teorías conspirativas que son totalmente falsas. Entonces, lo mejor es vacunarse. Lo mejor es vacunarse. Y seguirnos cuidando. Sobre todo, seguimos cuidando. Doctor Roberto Carlos Rivera, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Con Vicente Viveros, con el doctor Anuar García, vamos a hablar sobre la ola de violencia que también azota y durísimo al país. Vamos a hablar sobre pensiones del estado de Jalisco y también sobre otros temas que tenemos ya preparados. Si usted gusta y quiere quedarse con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Es el doctor Roberto Carlos Rivera. Yo voy a seguir después de esta breve pausa. Se quedan conmigo el doctor Anuar García, el maestro Vicente Viveros, y tenemos temas interesantísimos. Le dejo un ejemplo. El día de hoy presentó el gobernador en el Congreso del Estado una iniciativa para que ya no haya, que ya no sean tan superdoradas las pensiones de los burócratas. Nuestros invitados tienen mucho que decir, aparte de los otros temas que ya comenté. Quédense en Canal 10, ya vuelvo. Bueno, ya estamos de regreso. Les decía el doctor Roberto Carlos Rivera, con la agenda que tienen, pues, pletórica siempre los titulares de las dependencias, en particular en la Secretaría de Salud Jalisco, ya se retiró, pero yo me quedo y muy contento, además agradecido por el tiempo que nos dan, con el doctor Anuar García, con el maestro Vicente Viveros. Gracias nuevamente, bienvenidos. Si les parece, quisiera abordar ahora un tema recientito en cuanto a lo que pasó. El gobernador acude al Congreso del Estado, presenta una iniciativa para topar las pensiones de los burócratas. Hay que ser muy puntuales en ello. Estamos hablando de las pensiones de quienes tienen derecho a ellas en el Instituto de Pensiones del Estado. Y quisiera, antes de cederles la palabra, que me acompañen a ver una pequeña cápsula de una entrevista que tuve con Héctor Pizano Ramos el pasado jueves. Son poco más de 3 minutos, porque nos da datos muy concretos que pueden servir para el análisis. Así que le pido a mis compañeros en producción que corramos el video. Es Héctor Pizano, director de Pensiones del Estado. Bueno, tenemos 122,000 afiliados que aportan día a día al IPEJAL y tenemos 40,000 pensionados que disfrutan de las pensiones y los servicios médicos que otorga el instituto. ¿Por qué tenemos una presión financiera, Jonás? Porque si en el 2007 teníamos 9 afiliados que aportan por cada pensionado, hoy tenemos 3 afiliados que aportan por cada pensionado.
Es decir, ha cambiado radicalmente el esquema. En el 2020 se pensionaron 6.200 personas. Este año serán 3.200 y el año que entra 3.200. En este paso, en el año de 2020 a 2028, se jubilarán exactamente el mismo número de todos los que teníamos anteriormente. Se va a duplicar el número de pensiones. Eso le genera una gran presión financiera. Claro, claro. Por eso tenemos que ser muy eficientes en el manejo de los recursos, hacer inversiones productivas. Y justo es lo que le quiero preguntar. ¿Cuánto tiene pensiones? ¿Y Pejal cuánto tiene? Hoy, afortunadamente, nuestra reserva ha crecido desde que llegamos a esta administración a pensiones. Estoy hablando de 2018, había 37,000 millones. Hoy tenemos 41,000 millones. Afortunadamente, hemos logrado que las inversiones hayan sido productivas, que los proyectos inmobiliarios hayan sido productivos. Y tenemos hoy 41,000 millones, de los cuales podemos disponer hasta 19,000 millones para inversiones, que es la que hemos venido. Bueno, de repente, don Héctor Pizano, digamos que se atropella un poquito, no sé si ustedes, amigos que nos están viendo, entendieron claramente, si no yo les recuerdo, 41,000 millones de pesos, dice el director del IPEJAL, que es lo que tienen en reserva, y que pueden disponer de hasta 19,000 millones para hacer inversiones. Él respondió el pasado jueves a estas manifestaciones que se registraron durante el día, manifestaciones en las que Vicente Viveros, doctor Anuar García, pues decían que pensiones está a punto de desaparecer, que está al borde de la quiebra y sobre todo la gente estaba pero encorajinada con las pensiones doradas. Digo, es que hay gente que tiene pensión. El caso que ha circulado más es el de José María Martínez Martínez, próximo diputado, que ya tiene pensión de 108,000 pesos. Pero hay quienes tienen hasta 200,000. No son todos, pero el promedio, me decía Héctor Pizano, del pensionado, entre los que tienen 3,000 pesos al mes y los que tienen hasta 200,000 y fracción, es de 17,000 pesos. Creo que vale la pena analizar el tema. Doctor Anuar García, ¿usted ya le ha hincado el diente, si me permite la metáfora, a este tema? Sí, efectivamente, revisamos la situación desde el punto de vista jurídico. Nosotros coincidimos en lo que dice Héctor Pizano. Es insostenible el que el Instituto de Pensiones siga de esta manera. Obviamente ellos se encontraron pues, con un lastre, ¿no? Muy mal manejado, hubo una serie de cuestiones de las inversiones. Al estar revisando, estaba viendo que el Instituto de Pensiones está cotizando diariamente hasta 140 millones de pesos, 150 millones de pesos. Tiene muchos recursos, pero también tiene muchas necesidades. Lo que ha pasado con estas pensiones doradas, pues estamos de acuerdo que habrá ciertas irregularidades en ellas. Sin embargo, con esta propuesta de modificación o de reforma que está presentando el gobernador, creemos que es muy complicado que le quiten las pensiones doradas a estos exfuncionarios. Por el principio de que no es reversible, no es retroactiva la ley. Efectivamente, no puedes aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de nadie y ya tienen derechos adquiridos. Entonces, sí suena muy bien políticamente hablando, pero jurídicamente creo que ellos tienen una base para inmediatamente irse a un recurso, ya sea el de amparo, que sería el más seguro que todos van a estar acudiendo, y no les van a poder quitar un solo peso. Creo que a partir de este momento para adelante, toda la reestructura que hagan pues es bienvenida, porque efectivamente Pensiones del Estado ya tiene mucho tiempo siendo un grave lastre para todos los jaliscienses. Maestro Vicente Viveros. Yo digo, es pertinente la propuesta que presenta el gobernador de topar a 106,000 pesos. Que no es poquito. No, no es poquito, pero tomemos en cuenta que tampoco es tanta gente la que lo gana. Tomo el caso de los diputados, tal vez regidores del área metropolitana de Guadalajara, particularmente de Guadalajara y de Zapopan, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los consejeros de la Judicatura y los secretarios de gabinete, los coordinadores de gabinete. Deben de ser los únicos que tengan sueldos por este rango. La modificación también tiene que ir en torno a que si yo tengo 29 años como servidor público y gano 30,000 pesos y el último año gano 106,000, pues no me pueden topar con 106,000 pesos, me tendrían que topar con el sueldo que gané, el salario que gané durante la mayor parte de mi labor como servidor público. Y eso es pertinente, yo coincido con el doctor Anuar, es difícil aplicarlo a quienes se van a jubilar en estos próximos años y tendrá que aplicarse a partir de quien empiece a cotizar el día siguiente que se apruebe la reforma y se publique en el periódico oficial del Estado. Pero además de eso, ahí tenemos pendiente Chalacatepec, ahí tenemos pendiente Vías Panamericanas. Todo un caso. O sea, tenemos pendientes de malas inversiones hechas en sexenios anteriores que no hay que olvidarnos de ella y que son una cantidad de decenas o de centenas de millones de pesos que van en perjuicio de quienes aportan de su bolsa más del erario público
a pensiones del Estado. Y eso no hay que dejarlo aparte porque el tema es recuperar la mayor parte de esa inversión para que ingrese a las arcas de pensiones del Estado y pueda tener una viabilidad durante un mayor número de años. Pero también quiero destacar algo. Los regímenes de pensiones en todo el mundo se han tenido que modificar porque la pirámide poblacional se va invirtiendo. Cada vez somos más los de mayor edad y cada vez son menos los más jóvenes. Entonces, el dato que da Héctor Pizano es claro. Antes había 9 afiliados por pensionado, hoy hay 3. Es que va de la mano con la inversión de la pirámide poblacional. Entonces, no hay fórmulas mágicas. Una es acabar con la corrupción, claro está, que se apliquen de manera eficiente los recursos. Ese es el 50%. Pero el otro 50%, en todo el mundo se han venido modificando los regímenes de pensiones y aumentas la edad y aumentas la aportación que hace el trabajador para su pensión. Porque las matemáticas pues son duras, no da el tema para mantener las pensiones en las que afortunadamente yo soy beneficiario de ello por mi padre y por mi madre. Mi padre, gracias a Dios, está casi a 3 años de ajustar el mismo tiempo de trabajo que de pensionado, porque la expectativa de vida ha aumentado también al paso de los años, pero además vivimos más, pero vivimos más enfermos. Entonces también hay que costear el tema de salud de quienes son nuestros adultos, de nuestros adultos mayores, y todo eso va al peso financiero de las instituciones de pensiones. Por ello la Universidad de Guadalajara, que la pongo como ejemplo, tuvo que modificar su régimen de pensiones hace 12 años aproximadamente, en el que se aumentó la edad y se aumentó el porcentaje de aportación. Antes, yo tengo la fortuna de trabajar en la universidad desde hace muchos años. Cuando yo ingresé a la universidad, había que tener 30 años de servicio sin importar la edad. Hoy hay que tener más de 60 años y los 30 años, las dos condicionantes. Algo que fue doloroso para la institución, pero que hoy es el mejor régimen de pensiones en todo el país, porque ya tenemos al menos 6 universidades en el país que no tienen con qué pagarle las pensiones a sus jubilados, entre ellos la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, que hace 2 meses se declaró en bancarrota en el aspecto de pensiones. Entonces, hay que hacer matemáticas claras, pero también hay que recuperar el dinero perdido en malas inversiones y acabar con esquemas de corrupción que puedan estar presentes en pensiones, además de las pensiones no doradas, de titanio, diría yo, o de algún metal aún más precioso, porque es irrisorio que tengamos quien se pueda pensionar con 200,000 pesos en este estado. Es una afrenta a la sociedad. Sí, es una afrenta. Dice usted irrisorio, pero la verdad es que... Bueno, más bien se le desbarata uno el hígado de ver esta condición cuando hay gente que se pensiona con 3, 4, 5, 6,000 pesos. Claro. Que no ajusta para nada. Doctora Anuar García, aquí en este punto, sobre todo en el tema de las villas panamericanas, también en esta entrevista que tuvimos aquí con Héctor Pizano, solo que no quiero recuperarla toda, él hablaba de que ellos lo que esperan obtener como regreso son 600 millones de pesos, porque le invirtieron 320. Dinero que tomó el gobierno del Estado a través de un consejo, muy a modo, en el año 2010. Ahí no hay posibilidades de, digamos, un proceso judicial. Siempre ha habido esa posibilidad. Ese asunto mucho se ha ventilado por los graves actos de corrupción, aparentemente, lo que nos han platicado, que hemos visto en los medios, sin ver la información oficial. Obviamente siempre se pudo haber ido por ahí, sin embargo, está sucediendo lo que ya habíamos dicho que iba a suceder. Iba a venir el TAE con una resolución que iba a permitir la habitabilidad, por más que se incomode e inconforme el municipio de Zapopan, va a ser muy difícil que la puedan echar abajo. Existe una grave corrupción desde los mismos que están dando la posibilidad de que se habiten. Y pues sí sabemos que estuvo plagado de irregularidades, pero ahorita por el tiempo que ha pasado, muy probablemente la mayoría de esos delitos ya han prescrito. Entonces es complicado que se pueda ir en contra de alguno de los actores que estuvieron participando y que fueron parte de este gran quebranto que ha sufrido el Estado. Bueno, no alcanzamos ya a añadirle a la consulta ciudadana del 1 de agosto. Ya nada. Ya no. Bueno, a propósito de ello, ya lo abordaremos más adelante. Pero en este caso, Vicente Viveros, si usted, porque está, digamos, en posibilidades de pensionarse, ¿no es un mecanismo demasiado injusto? Bueno, es que yo quiero insistir sin que parezca que tengo tirria, pero en el caso de José María Martínez se conoce de una empresa que aportó 3,200,000 pesos para que sus cuotas se mantuvieran. ¿Cómo es que permiten eso en el IPEJAL? Bueno, en efecto, el caso en particular del diputado electo José María Martínez es un caso que tendrá que analizar con toda pertinencia jurídica tanto el órgano interno de control de pensiones del Estado como la Contraloría del Estado para ver si hay herramientas jurídicas para poderlo combatir y echarla
para atrás. Porque de lo que conocemos en medios de comunicación, habría que tener la documentación con validez jurídica. Nos dice que el ex senador Martínez tendría que haber empezado a trabajar a los 13 años para lograr la jubilación, más lo que tú dices que no es un asunto común el que una empresa, un particular, pague las cuotas de alguien que es del servicio público. O sea, cuando menos hay un conflicto de interés ahí. Por supuesto, entonces sí, claro que hay ahí, al menos a la vista, serias irregularidades, y yo tengo la alta expectativa, porque es un caso que ya se dio a conocer públicamente, además de que el diputado Martínez es electo y acudirá a tomar protesta en las próximas semanas, en los próximos meses. Tendría que aclararse este asunto en su totalidad para poder llegar, en el mejor término, a la toma de protesta de la siguiente legislatura. Y yo creo que es un tema que tendrá que tener al menos alguna presentación de alguna demanda, de alguna denuncia, para ver su veracidad en juzgados, que es lo que corresponde. Bueno, antes de que vayamos a la pausa, rápidamente les pregunto, casi pregunta cerrada, ¿ustedes creen que el IPEJAL vaya a desaparecer? ¿Están en ese riesgo? Yo no creo que eso vaya a suceder. Políticamente creo que deben de encontrar la manera y creo que van en camino ahora con esta reforma que están proponiendo para que no desaparezca. Creo que independientemente que ha sido mal manejado, como ya lo mencionamos, creo que es un baluarte para los trabajadores y creo que debe de mantenerse. Yo creo que tampoco va a desaparecer, pero además también quiero poner algo en la mesa para terminar. Los institutos de pensiones tienen la obligación de invertir, porque no ajustan las aportaciones. Además, hay que invertir de manera inteligente para que reditúe en fondos para garantizar el incremento de adultos mayores, y para eso tiene la obligación de invertir en proyectos productivos. Yo entiendo el tema de las vías panamericanas y podemos discutirlo durante 3 programas, pero al final del día el actual director tiene la obligación de recuperar esa inversión, claro. Mal hecha o bien hecha, no le tocó a él, pero tiene la obligación de velar porque esos recursos regresen, que ya no fueron negocio, fueron 300 millones de pesos gastados hace 11 años. Con la depreciación y con la inflación va a salir tablas y recupera 600. Claro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Siguen conmigo el doctor Anor García, el maestro Vicente Viveros. Al regreso quiero abordar con ellos un tema gravísimo. Bueno, yo no le encuentro la orillita para abordarlo. Es el tema de la violencia. Y hay muchísimos casos. Recientemente aquí balaceras tremendas en la ciudad, por no citar casos en los estados. Volvemos rápidamente con este asunto. Bueno, ya estamos de regreso. Esta noche de lunes 19 de julio seguimos en Nosotros Decimos. Ya estamos rebasando apenas la mitad del programa. Bueno, señores, Vicente, doctor Anor García, pues yo creo que todos estamos al tanto, algunos más, otros menos, pero nadie puede escaparse, no sé, tendrá que vivir en alguna cueva, de las noticias que nos hablan de los enfrentamientos en Tamaulipas, los enfrentamientos que no les doy crédito en Michoacán, o sea, carreteras tomadas por 3 días, las células criminales enfrentándose al ejército y con una información pues muy disminuida que nos llega, ¿no? Porque ¿qué estará pasando ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué estará pasando en la colindancia entre Zacatecas y Jalisco, en la zona de Huejuquilla? ¿Quién sabe? Porque yo estoy seguro que por cada información que nos llega, pues deben quedarse 20, 30 que no afloran por una razón muy simple. La gente tiene miedo. Claro. Y como no, si hay una violencia tremenda. Y remato diciéndoles, a lo mejor ustedes que le dan más seguimiento a las políticas públicas encuentran algún cambio. Yo no veo ninguno. No, está peor. Me parece desesperanzador porque solamente se habla de vamos a atender las razones de fondo. Pero pues, ¿qué es eso? Esas no son las razones de fondo, lo que están atendiendo actualmente. Perdón que me haya adelantado. Adelante, doctor. El hecho de que estén dando dinero nada más a los jóvenes, dinero a las personas mayores, pero que no se esté buscando una reestructura en el tejido social, no te trae ningún tipo de respuesta. El que haya desmantelado las policías municipales, que ni siquiera hables del tema de la policía civil, que es uno de los planes de la 4T, pero que no le metas un solo peso de recursos desde que ingresaron. El hecho de que apuestes a la Guardia Nacional con la militarización, ya más de 100,000 elementos, aquí en Jalisco tenemos más de 9,000, pero que sea una guardia militar, que aparte ahora estés metiendo al ejército para que se encargue de labores de investigación de delitos cuando no tienen la menor capacidad. Pero no nada más eso, que les dé la instrucción que no vayan en contra del crimen organizado.
es una instrucción de echarse para atrás. Entonces dime tú quién está sufriendo este tema, la ciudadanía. ¿Por qué lo está haciendo el crimen organizado? Estos levantones, estas desapariciones, estos ataques se están sacando los ojos entre ellos mismos, literal. Es porque existe una carencia de Estado y una carencia de capacidad de parte del gobierno federal y de intención, porque no hay voluntad siquiera, de ponerles freno alguno. ¿Qué está haciendo la UIF? Atacando a puras personas en el ámbito político, a los adversarios. Pero nadie está yendo en contra del crimen organizado. Ahorita el que debe estar más feliz en todo México son las personas que se dedican a delinquir. Recordemos que el 3% de la población se dedica a eso, a delinquir, a cometer delitos, a vivir de la delincuencia organizada. Esas personas no están siendo perseguidos. ¿Qué pasó aquí en Jalisco? Hasta nos desaparecieron el penal federal de Puente Grande. Tienen que estar mandando a todas estas personas a Michoacán, a los detenidos. Y eso es parte de por qué se está disparando la violencia en Michoacán, por buscar controlar el territorio donde ahora están los capos de los grupos delictivos. Y el gobierno federal no está interviniendo. El poder que se le dio a la Sedena es absoluto. La línea del gobierno federal es échense para atrás, déjenlos que hagan lo que quieran. Yo no sé por qué hay este temor de parte del presidente de la República de enfrentar al crimen organizado, y se elevaron los delitos de alto impacto: secuestros, privación ilegal de libertad, desaparición forzada de personas, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Es el origen y todo viene desde la federación. ¿Va a cambiar la situación? No, Jonás, se va a poner mucho peor. Doctor, a usted y a Vicente les quiero preguntar, sobre todo en atención a nuestros televidentes. Tomo por caso lo que ocurre en la zona de Zacatecas, confluencia con Jalisco. La narrativa es que dos grupos criminales se enfrentan con armas de alto poder. Hay episodios que no se pueden corroborar fehacientemente, donde hablan de decenas de muertos después de los enfrentamientos y cero intervención de autoridades. Me sonaría lógico, porque quiero usar el sentido común nada más, pues que no te metes en eso, porque además pues no te están atacando aparentemente. Pero yo deduzco, en algún momento esa confrontación va a tener un vencedor y un vencido. ¿Y qué vamos a hacer con el vencedor? ¿Hasta entonces corresponde confrontarlo? Pareciera que esa es la lógica. Jonás, si tú te das cuenta y checas la incidencia de la comisión delictiva en todo el país, no nada más han crecido los delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada, también los del fuero común. ¿Qué crees? Quien los está controlando es el crimen organizado. Desde el robo de vehículos, trata de personas, cómo se disparó ahorita que estás mencionando esos estados, que antes eran delitos del fuero común, no. Ahora ya el crimen organizado está teniendo un control completo de todos ellos. El momento para atacarlos era 2018. Ahorita, 3 años después, vamos tardísimo. Si la situación sigue así, esto va a seguir escalando. Estados Unidos ha sometido a una serie de funcionarios mexicanos. Ya vimos lo que pasó con el exgeneral Cienfuegos. Y estamos viendo que Estados Unidos está amenazando incluso con intervenir ciertas partes del país. El día de hoy es más una realidad que nunca por esa falta de acción de parte del gobierno federal. No aguantamos 3 años más así, Jonás. La situación es tan grave, pues ahí estamos viendo la ENSO, la percepción de inseguridad que están teniendo la ciudadanía a nivel nacional. Por más que el presidente diga que está todo pacificado, las masacres que se están reportando día a día, porque efectivamente no es información oficial, la están maquillando a nivel federal, nos deja ver muy claramente por medio de los medios de comunicación la realidad que estamos viviendo en México. Estamos peor que un país en guerra. Vicente. Poco hay que agregar a lo que dice el doctor Anwar, que además es experto en el tema. Yo voy a decir algo que a ratos me cuesta trabajo, y más en público, pero es proporcional el incremento de influencia de las Fuerzas Armadas en este país como nunca antes en la historia, es proporcional al nivel de incremento de los delitos de alto impacto. Y no quiero decir con esto que la Sedena, que hay más bien creo que corren por carriles paralelos. Exacto. Que eso es lo grave. Corren por carriles paralelos. El nivel de militarización que tiene el país con el incremento del nivel de delitos de alto impacto. Entonces, una política pública inservible. Empodera a los militares al sector castrense, parece que más en lo político que en lo operativo. Y por otro lado, dejé a las policías municipales desprotegidas en todo el país. Totalmente. Al acabar con los fondos, a las policías estatales haciendo lo que pueden con lo que tienen, y a las fuerzas federales, incluidas el ejército,
dejando ver y dejando pasar como lo explica bien el doctor Anal. ¿Hacia dónde nos dirigiríamos? ¿Qué es lo que Vicente Riveros piensa que puede ocurrir? ¿Llegará algún momento, yo estoy creando un escenario así rápidamente, en el que el crimen organizado se compacta en una sola macrocélula? Porque dicen que ya controlan el 43% del territorio mexicano, y entonces hay ahora sí una guerra con nuestras Fuerzas Armadas. Yo lo que percibo de lejos es que hay grupos regionales enfrentando al grupo nacional. Así es. Que tiene denominación de origen, por cierto. De nuestro estado. De nuestro estado, así Así es. es. Entonces, en Tamaulipas vemos cómo reminiscencias del cártel del Golfo en aquella parte combaten al Grupo Nacional. En Michoacán, de igual manera, lo vemos. El tema es que pasan los días, pasan las semanas, y son escenas que vemos prácticamente todos los días de la semana, y el Estado no aparece. No solamente eso, el destacamento militar en Aguililla se ve sometido a abusos, a humillaciones por parte de los grupos de las Fuerzas Armadas y por grupos de la población, inducidos, obligados, como es esta condición, pero es un asunto que no se resuelve. Y recordemos, la Constitución del Estado moderno tiene un único origen, que es el de que yo cedo parte de mi potestad a un ente mayor para que brinde seguridad. Y eso no se cumple hoy en al menos el 40%, dicen los gringos. Los gringos que el 40% del territorio del país. Ahora pasa otra cosa que se está generando, no solamente la percepción de inseguridad, según un estudio reciente del INEGI, pues están surgiendo cada vez en más estados las guardias blancas o las guardias civiles, grupos armados, que el presidente en varios discursos pues ha desacreditado, porque dice que luego se convierten al lado de la delincuencia, pero pues ya están en Chiapas, en Michoacán tienen añales, en Tamaulipas también, y dicen, son rumores, yo no los he visto, que hasta aquí en la zona conurbada de Guadalajara. Recordemos al doctor Mireles. ¿Sí? Nada más poner un ejemplo. Sí, yo creo que efectivamente, como lo estás diciendo, la gente en su desesperación y ver que las autoridades están rebasadas, al menos las locales, las federales ni siquiera te hacen caso, creo que sí lo están llevando a cabo. Ha habido aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, lo sé porque me consta, personas que han sido secuestradas aquí para sacarles todos sus recursos, que se dedican a un ramo importante, y han pedido la intervención de grupos, han hablado de traer grupos paramilitares para que los apoyen contra la delincuencia, porque dicen, número uno, el dicho de que la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado, y número dos, que están rebasados. Número tres, no hay apoyo de la federación para con la ciudadanía aquí en Jalisco, y eso lo sabemos por el tema político, que llegó para quedarse. Entonces, ante eso, sí están surgiendo estas guardias blancas, y sí es un problema grave el que tenemos. ¿Qué va a pasar? Pues va a seguir creciendo la violencia, Jonás. No se ve disminución. Nos dicen en el discurso que ha disminuido los delitos. No es cierto. Ahí está la ENSU. Siempre esa percepción de la inseguridad sirve mucho para medirlo. Está pasando en toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero está pasando en todo el país. Y el tema es que hubo más de 100 candidatos ejecutados ahora que fueron las elecciones. Eso te habla de la infiltración que existe de parte del crimen organizado. Es una realidad y el gobierno federal no está buscando la manera para detenerlo, sino que lo está alentando. Eso está muy grave, doctor, porque además tenemos que hacernos conscientes de una realidad. Las personas que delinquen ese 3% que usted menciona, que me parece un porcentaje relativamente pequeño, sí, pues ya no están escondidos, ya no viven en las sombras, ya no actúan de noche, ya están en nuestra vida pública incluso. Y no los pueden parar, Jonás. No vayas muy lejos. El homicidio que ocurrió del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y no hay ni siquiera líneas de investigación? No hay detenidos. El exfiscal regional que fue también víctima de este artero homicidio, Huitrón, también no hay líneas de investigación. Los apoyos que se piden a la federación no llegan. Esa es una realidad y nos va marcando la pauta. USAID está metiendo más recursos que nunca aquí en el país. Es este fondo de Estados Unidos para apoyar el tema de la seguridad y blindar a los gobiernos de una u otra manera. Está otorgando cerca de $500 millones ahorita a México ante el desespero de que se dan cuenta que México no está haciendo absolutamente nada. Y ya ciertos gobiernos estatales, te lo digo por el grupo, están pidiendo recursos de Estados Unidos y se están apoyando de recursos del extranjero porque aquí en México no se les está apoyando para combatir el crimen organizado. Vicente, ¿crees que se pueda llegar a ver que haya milicia estadounidense o guardias estadounidenses aquí? Yo creo que, espero que no, pero además no lo veo cercano. Veo
la posibilidad de que, como en el pasado, y no hay que esconderlo, haya operativos de las Fuerzas Armadas norteamericanas que por sorpresa llegan y agarran a tal cabeza y de pronto amanece en Nueva York. ¿Y cuál proceso de extradición? Y así ha pasado históricamente en los últimos 40 años en el país. Sí veo cerca una acción de este tipo que no sería nueva, ya ha sucedido en ocasiones anteriores, aunque luego se nos dice que fue un acompañamiento de las autoridades mexicanas, etcétera, de la Marina en particular, para lograr esto. Yo veo que esa sí puede ser una estrategia de nuestros vecinos del norte, porque hay que ponerlo en claridad. El tema de la seguridad nacional de México es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Claro. Entonces, no pueden dejar que el asunto crezca más o llegue a más, porque incluso los pone en riesgo a ellos mismos. Por inverosímil que pueda suceder, que los grupos del crimen organizado de un país en vías de desarrollo del tercer mundo pongan en jaque la seguridad de la mayor potencia mundial. Bueno, sí puede suceder. Bueno, es que está imbricadísima toda nuestra relación migratoria, económica, nuestra frontera. Así es. Son muchísimos los intereses que les pegan a ellos. Por supuesto. Con lo que pasa aquí. Y con el cambio de presidencia de quien encabeza los destinos de los norteamericanos, yo creo que sí podemos esperar este tipo de situación. Tengo que hacer una pausa, si me permiten, regreso rápidamente. Hay más temas que abordar, a reserva de que nuestros invitados quieran extenderse en este vuelo. Bueno, ya estamos de regreso, entramos al último segmento del programa y rápidamente, porque también es un asunto, déjeme decirlo así, gordo, jugoso, el tema de la consulta ciudadana. Yo tengo mi opinión muy particular, esa ya hasta se las he platicado. Mejor escuchamos lo que nos dicen Vicente Viveros y el doctor Anuar García. Insisto, a reserva de que quieran abundar en lo anterior. Bueno, el próximo 1 de agosto estamos convocados a una consulta ciudadana que será, digamos, útil si 37 millones de mexicanos van y votan. Y bueno, tendría que ser en un sentido, en el sí o en el no. Y nos vamos a gastar 500 milloncillos en el tema de la consulta ciudadana, además de meterle presión durísima al Instituto Nacional Electoral. A ver. La ley no se consulta, se aplica. El hecho de que tú quieras juzgar a expresidentes, no necesitas una consulta. Esos 500 millones de pesos estarían mucho mejor aplicados en vacunas contra el cáncer, vamos a decir, no el COVID, que no hay en todo el país y los jóvenes, los niños están falleciendo, porque no necesitas ir a una consulta para poder ir en contra de alguien. Es tan sencillo como presentar la denuncia correspondiente, abrir la investigación y judicializar en el momento que sea correcto. Ha pasado con otros secretarios de Estado últimamente y ahí nos damos cuenta que no se necesita hacer ese dispendio, pero es nuevamente parte de la manipulación que hace el gobierno federal para tener contenta a las masas, para que la gente diga que se está haciendo algo, porque yo los veo muy apasionados en Twitter y en otras redes sociales. Todo el mundo hablando de ese tema. Si ellos quisieran, ahorita pudieran abrir una investigación y en menos de 3 semanas tenerlos con una orden de captura o con una audiencia inicial. No hay necesidad constitucionalmente, no hay necesidad de ir a eso, y esos recursos deberían de aprovecharse en otras cosas que le hacen mucha falta al país. Vicente, y además quisiera recordar, para cederle la palabra, ya tuvimos 2 consultas públicas antes, la que canceló el aeropuerto de Texcoco y la que canceló una cervecera en Mexicali. ¿Están relacionadas o esta por qué nos va a costar tanto? Yo pienso mal. En ambas, en la de Baja California Norte y en la de el aeropuerto de Texcoco, en realidad no se puede decir que hubo una consulta ciudadana. Hubo una simulación para justificar una decisión. ¿Neoliberal, Vicente? Seguramente. ¿Conservador? Tal vez, sí. Fifí, aspiracionista, clase mediero. No la hubo, porque no fue un procedimiento establecido en la norma jurídica. Fue a mano alzada, en el caso de Baja California Norte con el tema de la cervecería, y en el caso del aeropuerto de Texcoco, bueno, pues no hay certeza sobre la legalidad del asunto, porque quienes instalaron las mesas, recibieron los votos, pues fueron los integrantes del partido del presidente de la República. ¿Por qué va a costar tanto? Porque eso cuestan las consultas ciudadanas jurídicamente normadas. El INE, que además no le dieron recursos, tuvo que hacer ahorros para aplicar 500 millones de pesos en esta nueva consulta, que se está haciendo a pie juntillas de lo autorizado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Por eso cuando reclama el INE que por qué está tanto en empezar la promoción, pues fue porque así salió la resolución de la Cámara de Diputados. Pero el presidente de la República nunca pierde. He de reconocer que esta parte es la que le sale mejor, es un experto en el tema.
Si no junta el 40% de los votos, hay un... No es vinculante. No es vinculante, pero además hay un culpable. El INE. El órgano electoral, por supuesto. Y esto abrirá la puerta para tener una nueva andanada en contra del órgano electoral nacional en este país. Y tal vez una iniciativa para tratar de disminuirle recursos y atribuciones al Instituto Nacional Electoral, lo cual creo que sería el error más grande desde 1988 en materia electoral en este país. Y sigue manteniendo el presidente discursivamente vivo a su voto duro, a su segmento de población que le es leal. No quiero decir fiel para que no me vayan a echar pleito, pero sí leal a costa de cualquier discusión o de cualquier comprobación en sentido contrario. La ciencia no aplica, es un asunto de fe. Entonces mantiene vivo ese segmento de población. Pero además, yendo al extremo jurídico, a ver si el doctor Anwar no me dice que soy desproporcionado, si hay la presunción de un delito por parte de expresidentes de la República, en efecto, no hay que consultarlos, hay conocimiento de ello y la norma, la Constitución y la ley dice que si eres conocedor de un delito como autoridad y no lo denuncias, pues quien incurre en responsabilidad es la propia autoridad y eso parece que el gobierno federal no lo quiere cantar todos los días con esta bendita consulta, porque cuando quiere, ahí está Rosario Robles. Nada más poner un caso de quién sí está en la cárcel. No el de Lozoya, porque se me van a decir que no está en la cárcel por ciertas ventajas, pero sí se puede. Y hay la presunción de que se delinquieron todos los expresidentes que hayan querido de Luis Echeverría a la fecha que estén vivos, bueno, se ejerce acción penal administrativa en contra de ellos. Bueno, hasta Benito Juárez lo querían meter al bote, ¿no? Digo, ¿no? En otras épocas, en no otras en este épocas, gobierno. claro. Que ya será prescrito cualquier delito de estas épocas. Bueno, estaba buscando la pregunta, pero creo que sale sobrando. La pregunta que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ningún momento menciona a ningún personaje, ni por nombre ni por cargo. Es más, ni siquiera constriñe una etapa cronológica, no dice de 1990 a 1995, no dice nada, simplemente en el pasado. ¿De veras nos quieren ver la cara, doctor? ¿O por qué carambas están diciendo vota para enjuiciar a los expresidentes? ¿Estaría de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso ya existe en la Constitución. ¿En derecho penal qué es un proceso de esclarecimiento? Es una investigación, una carpeta de investigación. Y ya existe y no necesitas irte a una consulta. Tal cual. Entonces, todo es político. Es 100%. Se politizó la justicia al 100% ya desde el 2018 a la fecha. Y esto que estamos hablando, si yo se lo platicara a mis alumnos de primer semestre de la carrera, se hubieran muerto de risa antes de que sucediera. Ahora que está sucediendo, pues todo el mundo lo ve muy serio. Pero realmente no tendrías que estar consultando lo que ya existe y siempre ha existido. Hay que decir que esta pregunta no es más que el resultado del entuerto que tuvo que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle validez constitucional a la solicitud del presidente de la República. Bueno, pensemos otro escenario, Vicente, porque usted planteaba las posibilidades políticas. El que está entre la espada y la pared puede ser el Instituto Nacional Electoral, aunque me imagino que argumentarán, a ver, pusimos las casillas, convocamos, publicitamos, organizamos, listo. Oye, nada más acudieron a votar 10 millones de personas. Bueno, no era obligatorio, ¿verdad? Claro. En las elecciones constitucionales del 6 de junio, el porcentaje de votación federal fue del 52%. Los otros 48%, los otros millones de mexicanos que no votaron, no son sujetos de ningún delito. Entonces, vamos a suponer que sí acudieran los 37 millones y se diera el sí. ¿Cuál es la consecuencia política de ello? Triunfo tremendo para el presidente. Un triunfo para el presidente de la República. Yo esperaría que en un lapso de un mes estuvieran las denuncias presentadas ante la gente del Ministerio Público para poder iniciar los procedimientos en contra de todo lo que nos dicen que sucedió en el pasado. Bueno, eso le daría al presidente de la República, recuperaría la legitimidad con la que llegó a los 30 millones de votos el primer domingo de julio de Pero 2018. no necesitaría ir a eso si tan solo hiciera las investigaciones, tuviera las pruebas y los metiera presos. No tendrías que estar tirando 500 millones de pesos a la basura. La gente siempre lo que aplaude son los resultados y el éxito. Están dándole vuelta a un tema político. Lo único que la gente quiere son resultados y que se acabe la impunidad, la cual se ha incrementado a raíz de que llegó el actual gobierno. Bueno, al final, porque se nos está terminando el tiempo y quiero preguntarles esto, al final,
¿Se puede detener a Carlos Salinas? ¿Es posible detener a Ernesto Zedillo? Dependiendo de los delitos, sí, por supuesto que sí. Porque también, doctor, se habla ya de prescripción al paso de los años. Por eso te decía, dependiendo de los delitos, si los acusa de delincuencia organizada. Es que eso es muy importante. Primero hay que acusarlos de un delito que esté escrito en un código penal. Claro. Número uno. Y número dos, tendrías que ver que se encuentre todavía sin prescribir la acción penal. Para esto tendrían que ser, si hablas de Salinas, pues un delito de delincuencia organizada, que tuviera una pena muy amplia, entonces sí pudieras ir en contra de él. Pero si me vas a decir que vas a ir por enriquecimiento ilícito, ya prescribió. Los delitos de lesa humanidad, hacerlo responsable de algunas de las masacres presentadas en sus sexenios. Híjole, o sea, por ejemplo, Acteal, ¿no? Para el caso de Ernesto Zedillo. Claro, un caso de eso. Pero habría que... habría que hacer una... Iniciar, Así es. abrir el proceso de esclarecimiento. Y sería muy complicado porque obviamente las pruebas se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Y recordemos que México no nada más depende de lo que México decida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos que protege los derechos de absolutamente todos los países signantes. Si yo fuera abogado de cualquiera de esos expresidentes, inmediatamente acudiría a pedir la protección de este tipo de organismos porque se ve que es un manejo 100% político el que se les está dando. ¿No hay un escenario en el que el presidente pierda con este asunto de la consulta? No, yo creo que no. Yo creo que no. Políticamente hablando. Sí, puede perder para quienes no somos afines o coincidamos con las políticas públicas del gobierno federal. Para nosotros no, pero para quien saldrá a votar ese día, para su segmento duro, insisto, que le sirvió para seguir manteniendo la Cámara de Diputados, la mayoría de las gobernaturas que se jugaron el 6 de junio, para ellos sí representará un triunfo y dará un nuevo motivo de atacar y de dividir y de polarizar con quienes no pensamos como presidente de la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente tiene muy claro su cálculo y creo que le beneficiará. O sea, ya hizo carambola de 3 bandas y sin posibilidad de error. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues estamos llegando al final. A reserva de que ustedes quieran añadir algo, pues yo les agradezco mucho, doctor Anuar García. Un placer. Maestro Vicente Viveros. Me quedo con un sabor amargo de boca, como que las cosas no pintan muy bien. Al menos yo no voy a aspirar a la pensión del IPEJAL, porque pues ni siquiera he cotizado. Ni en salud, ni en seguridad, ni en el tema político que acabamos de comentar. Así que los temas hoy fueron complejos, en efecto. Les agradezco mucho su presencia. Un placer, muchas Y gracias. particularmente les agradezco a ustedes, amigos, que nos acompañan. La semana próxima, el lunes, 10 de la noche, los espero en otra emisión de Nosotros Decimos. Descansen.